Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas en sus orígenes. Historias antiguas, civilizaciones desaparecidas, advertencias escritas en los primeros capítulos de la historia mundial. Hoy abrimos esas páginas para explorar los códigos del Génesis, una saga donde lo oculto cobra vida. ¿Y si te dijera que la ciencia moderna está descubriendo evidencias que resuenan con esos relatos ancestrales? Prepárate para un viaje fascinante donde la fe, la ciencia y el misterio se entrelazan de formas inesperadas. Durante generaciones, hemos leído los primeros capítulos del Génesis como relatos simbólicos, como historias sagradas cuya función era transmitir valores, advertencias y significados espirituales. Sin embargo, conforme avanza la tecnología, la ciencia se expande y la arqueología revela tesoros inesperados, algo inquietante comienza a emerger entre las grietas del relato mítico, patrones, rastros, indicadores silenciosos de que quizá las historias más antiguas de la humanidad no solo eran parábolas, sino memorias. Fragmentos de hechos reales grabados en la conciencia colectiva y transmitidos mediante narrativas aparentemente simples, pero profundamente codificadas. Y entre esos relatos milenarios, ninguno ha generado tanto debate, fascinación y controversia como el diluvio universal. El arca de Noé, flotando sobre un mundo desbordado, ha sido por siglos símbolo de protección divina, juicio y renacimiento. Para muchos, una alegoría. Para otros, una posibilidad. Y ahora, para un grupo creciente de investigadores, científicos y pensadores, un rompecabezas que parece encajar demasiado bien con la evidencia geológica y arqueológica que hoy sale a la luz. Durante milenios, el Arca de Noé se ha considerado un mito, un relato fantástico de un libro antiguo. Pero ¿qué sucedería si la ciencia moderna, la investigación geológica de vanguardia y los descubrimientos arqueológicos inesperados ahora apuntaran a una realidad diferente? Prepárese para que su comprensión de la historia de la Tierra, y de una de las historias más perdurables de la humanidad, se redefina por completo. El punto de partida es tan simple como desconcertante. En todas las culturas del mundo, sin excepción, existen relatos sobre un gran diluvio. Desde las antiguas tablillas sumerias, pasando por las leyendas de Mesoamérica, hasta los registros orales de tribus indígenas en regiones remotas, la historia se repite con una similitud que desafía la casualidad. Un evento catastrófico de agua cubriendo la tierra, un pequeño grupo de sobrevivientes, una destrucción total seguida de un renacer. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos, por eras y por idiomas compartan un recuerdo tan específico? Para muchos académicos tradicionales, la respuesta está en la psicología humana. Las inundaciones, como desastres naturales recurrentes, habrían dejado una marca profunda en la mente colectiva, de allí las historias universales. ¿Pero explica eso la sorprendente uniformidad de detalles? ¿O estamos frente a lo que podría ser un eco ancestral de algo mucho mayor? Desde las leyendas de Gilgamesh hasta los mitos de los Hopi, el patrón es tan insistente que obliga a replantear nuestras suposiciones. Y si aceptamos la posibilidad de un evento global, o al menos de una catástrofe de magnitud continental, surge la siguiente pregunta: ¿dónde están las cicatrices de tal desastre? Aquí es donde la geología entra en juego, y es aquí donde las piezas comienzan a adquirir un orden inquietantemente lógico. En varios puntos del planeta encontramos formaciones geológicas que no encajan del todo con las teorías gradualistas clásicas. Rocas formadas en condiciones que parecen requerir cambios súbitos y no lentos, capas sedimentarias depositadas tan rápidamente que contradicen los modelos de millones de años, fósiles verticales, los famosos poliestratos, que atraviesan múltiples estratos como si todo hubiera sido acumulado de forma acelerada. Y aún más enigmáticas son las rocas erráticas, enormes bloques rocosos depositados en regiones donde no pertenecen, como si una fuerza colosal las hubiera transportado a cientos de kilómetros de distancia. Estas anomalías, lejos de ser escasas, son sorprendentemente frecuentes. Y cada una de ellas parece apuntar a un mismo sospechoso: agua, pero no cualquier agua, sino agua en movimiento violento, rápido y global. Si seguimos el rastro desde los estratos sedimentarios hasta los fósiles, la historia se vuelve todavía más inquietante. En distintas partes del mundo existen enormes cementerios fósiles que parecen haber sido formados por entierros súbitos y masivos. Criaturas de diferentes especies encontradas juntas, mezcladas en posiciones que sugieren una muerte caótica e instantánea.
depósitos de carbón y petróleo que requirieron cantidades inmensas de vegetación enterrada y transformada rápidamente. Y, quizás lo más desconcertante de todo, fósiles marinos en las cimas de montañas. ¿Cómo llegó un pez, un coral o una concha marina a la cima de una cordillera? ¿Cómo explicar, sin recurrir a eventos extremos, la presencia de criaturas oceánicas atrapadas en roca sólida a miles de metros sobre el nivel del mar? La ciencia tradicional ofrece varias explicaciones, desde movimientos tectónicos hasta levantamientos geológicos. Pero incluso esas teorías encuentran límites cuando se analizan ciertos fenómenos. Y es justo aquí donde surge un modelo que, aunque polémico, ha ganado interés entre diversos investigadores, la teoría de las hidroplacas. Sin embargo, antes de adentrarnos en este modelo científico que propone una explicación revolucionaria para un posible diluvio global, y que conecta desde el origen de los océanos modernos hasta el inicio de las edades de hielo, debemos terminar de examinar las señales más visibles que la Tierra dejó como testimonio. ¿Cuáles son los secretos que la Tierra tiene guardados? Algunos están enterrados a miles de metros bajo nuestros pies, otros, expuestos en imponentes acantilados que revelan capas superpuestas como las páginas de un libro antiguo. Y, sin embargo, a pesar de la vastedad de estos registros geológicos, hay patrones que no encajan con la explicación tradicional de procesos lentos y constantes. No son detalles menores ni excepciones aisladas, son huellas grabadas con una urgencia que contradice millones de años de calma. Para muchos científicos contemporáneos, estas huellas sugieren que algo abrupto, inmenso y totalmente inesperado sacudió nuestro planeta. Una de las primeras anomalías que llama la atención son los llamados fósiles poliestratos. Estos son troncos o restos orgánicos que atraviesan múltiples capas sedimentarias verticalmente. En el modelo gradualista, cada capa representa enormes periodos de tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que un tronco, expuesto al aire, no se haya descompuesto mientras esperaba millones de años a ser cubierto poco a poco por nuevas capas? Los poliestratos parecen gritar una sola explicación: depositación rápida. No pausada, no lenta, sino acelerada por condiciones extremas. Algo similar ocurre con las enormes capas sedimentarias continuas, algunas extendiéndose por cientos o miles de kilómetros, como si un inmenso cuerpo de agua hubiera arrasado regiones enteras, dejando tras de sí un rastro uniforme. Estas capas no muestran señales claras de erosión entre una y otra. Por el contrario, parecen haber sido depositadas una tras otra en un corto lapso de tiempo. Es como si la naturaleza hubiera sido tomada por sorpresa, sumergida de golpe bajo toneladas de sedimentos, antes de que ningún proceso lento pudiera moldear el terreno. Y luego están las rocas erráticas, gigantescos bloques de varias toneladas, ubicados en zonas donde simplemente no pertenecen. Rocas transportadas desde cordilleras hasta llanuras, desde áreas montañosas hasta valles remotos. La explicación tradicional recurre al avance y retroceso de glaciares, pero incluso esta teoría presenta incógnitas en ciertos casos. Algunos de estos bloques están tan lejos de su origen geológico que su transporte habría requerido fuerzas extraordinarias, más allá de lo que el hielo pudo haber desplazado. Otros están depositados en formaciones imposibles para la acción glacial ordinaria. Entonces, ¿qué los movió? ¿Qué fuerza colosal empujó estas rocas a través de continentes enteros? Para añadir más misterio, encontramos también gigantescas áreas donde la erosión parece haber actuado de manera casi inmediata y devastadora. Barrancos profundos, cañones tallados de forma repentina, formaciones que muestran patrones de desgaste que difícilmente podrían haber sido producidos por ríos suaves y constantes. Ejemplos como el Cañón de los Escalantes o los enormes campos de erosión en Asia Central siguen sorprendiendo a los geólogos contemporáneos. Lo que vemos allí son huellas de una destrucción masiva y rápida, no de un desgaste milenario. Todo esto pinta un retrato inquietante, un mundo que parece haber pasado por un trauma global. No uno local, no uno gradual, sino un episodio violento, capaz de reorganizar paisajes enteros en muy poco tiempo. Sin embargo, la geología no es la única disciplina que aporta piezas a este rompecabezas. Los registros fósiles cuentan una historia igualmente perturbadora. En diversas regiones del mundo, desde Norteamérica hasta Asia, se han descubierto vastos cementerios fósiles, verdaderas acumulaciones masivas de organismos.
Miles de criaturas, enterradas juntas, mezcladas sin orden ni distinción, herbívoros junto a carnívoros, animales de diferentes hábitats atrapados en la misma capa. Para que un fósil se forme, el entierro debe ser rápido. Una carcasa expuesta al aire se descompone, se la comen los carroñeros o se fragmenta. Lo que vemos en estos cementerios fósiles no es un proceso pausado, es un instante congelado en el tiempo. Es el registro petrificado de un desastre súbito, de una muerte colectiva que ocurrió antes de que ningún organismo pudiera escapar o que la naturaleza pudiera borrar las huellas. Pero quizá el descubrimiento más desconcertante sea la presencia de fósiles marinos en la cima de montañas. No estamos hablando de una montaña aislada o de un caso raro. Esta evidencia aparece en los Alpes, en el Himalaya, en las montañas rocosas, en los Andes. Conchas, peces, plantas marinas incrustadas en roca sólida a miles de metros de altura. La geología moderna explica esto mediante el levantamiento de placas tectónicas, pero incluso esa teoría tiene dificultades para explicar la magnitud y extensión de estos hallazgos. ¿Cómo se elevó tanto material marino sin ser destruido por el calor, la presión o la erosión? La explicación más lógica, aunque perturbadora, es que estas regiones estuvieron alguna vez bajo el agua, y no bajo poca agua, sino bajo cantidades inmensas. Estos datos, unidos a los cementerios fósiles, los poliestratos y las capas sedimentarias continuas, apuntan todos en la misma dirección, un evento acuático global, repentino y devastador. Y aún falta una pieza crucial antes de pasar a un modelo científico que intenta explicar todo este fenómeno desde un punto de vista físico, los llamados conjuntos de muerte. En estas formaciones fósiles, animales que no deberían coexistir aparecen mezclados en posturas que indican lucha, sorpresa o agonía súbita. Algunos parecen haber sido arrastrados por fuertes corrientes, otros aplastados bajo toneladas de sedimento. Es un cuadro estremecedor que deja una sensación clara, algo gigantesco ocurrió, y ocurrió muy rápido. Sin embargo, aunque estas evidencias sacuden nuestra comprensión tradicional, la gran pregunta persiste: ¿cómo pudo haber sucedido algo así? ¿Qué mecanismo físico podría explicar un evento de tal magnitud? ¿Qué fuerza natural sería capaz de inundar continentes, reorganizar océanos, elevar montañas y enterrar criaturas en cuestión de horas o días? Para responder a esto, debemos adentrarnos en una de las teorías más fascinantes y polémicas relacionadas con el diluvio, la teoría de las hidroplacas. Para comprender la magnitud de lo que pudo haber ocurrido en un pasado remoto, un evento lo suficientemente poderoso como para reconfigurar continentes enteros, necesitamos un modelo que no solo explique el diluvio, sino también todas las consecuencias geológicas y climáticas que observamos hoy. Y es aquí donde entra en escena una propuesta científica tan audaz como intrigante, la teoría de las hidroplacas, desarrollada inicialmente por el ingeniero y doctor Walt Brown. Aunque debatida con intensidad en círculos académicos, la teoría de las hidroplacas no puede ser ignorada por una razón contundente: ofrece un marco coherente que unifica múltiples fenómenos que, bajo explicaciones tradicionales, parecen desconectados o extremadamente complejos de justificar. ¿Pero qué plantea exactamente esta teoría? El mundo antes del diluvio, un planeta muy distinto al que conocemos. La teoría de las hidroplacas propone que, en los inicios de la historia humana, mucho antes de que existieran las civilizaciones que hoy reconocemos, la Tierra poseía una corteza relativamente estable, más uniforme, compuesta por grandes placas continentales. Pero lo verdaderamente sorprendente no era su superficie, sino lo que yacía debajo. Según esta propuesta, debajo de la corteza terrestre existía una inmensa cámara subterránea formada por enormes reservas de agua a alta presión. Esta capa de agua no era pequeña, según Brown, podía abarcar miles de kilómetros de extensión, separando la corteza superior de un sustrato rocoso más profundo. Esta agua estaría atrapada, comprimida por la corteza, generando tensión durante siglos o incluso milenios. La imagen inicial es impresionante: un planeta aparentemente tranquilo, con mares superficiales, ríos y montañas menores, pero ocultando en su interior un depósito acuático colosal, esperando a que algo, quizá un aumento de tensión tectónica, una fractura, un punto de debilidad, desencadenara lo inevitable. La ruptura, el inicio de la catástrofe. De acuerdo con la teoría,
el diluvio comenzó cuando la presión interna del agua superó la resistencia de la corteza terrestre. Una inmensa grieta se abrió, posiblemente a lo largo del que ahora conocemos como el cinturón mesoatlántico, extendiéndose miles de kilómetros en cuestión de horas. El agua subterránea salió expulsada con una fuerza inimaginable, alcanzando alturas de decenas de kilómetros en chorros de vapor y líquido que habrían envuelto la atmósfera terrestre en una tormenta global. Esta expulsión masiva habría generado lluvias torrenciales, vapor que se condensaba instantáneamente y una atmósfera saturada hasta el límite. Al mismo tiempo, la corteza terrestre comenzó a fracturarse, deslizarse y desplazarse. Lo que antes eran placas estables empezaron a moverse como balsas de piedra sobre un océano subterráneo que ya no podía contenerse. Es decir, la Tierra se volvió un planeta en movimiento caótico. Formación de las fosas oceánicas y los continentes modernos. Conforme el agua seguía liberándose, las placas superiores colapsaban en algunos puntos y se elevaban en otros. Aquí, la teoría de las hidroplacas ofrece explicaciones fascinantes para varias estructuras geológicas modernas. Las fosas oceánicas profundas, como la fosa de las Marianas, pudieron formarse cuando ciertas áreas de la corteza se hundieron abruptamente al vaciarse el soporte acuoso subterráneo. Las cadenas montañosas, incluyendo los Himalayas y los Andes, pudieron haberse levantado de manera rápida, no en millones de años, sino en un proceso abrupto causado por el choque y compresión de las placas que se movían violentamente. Las plataformas continentales, zonas poco profundas al borde de los continentes, podrían ser el resultado de colapsos y asentamientos posteriores al drenaje total del agua subterránea. En otras palabras, el mundo que conocemos hoy sería un reflejo congelado de un periodo de caos inimaginable, placas colapsando, montañas surgiendo, continentes deslizándose, mares formándose en cuestión de días o semanas. Las edades de hielo, una consecuencia inesperada. Uno de los aspectos más llamativos de esta teoría es cómo explica las edades de hielo. La liberación de agua subterránea extremadamente caliente, mezclada con vapor a presión y con cambios súbitos en la atmósfera, habría provocado un enfriamiento global acelerado. El vapor expulsado a la atmósfera reflejaría la radiación solar y, al elevarse a mayores altitudes, se convertiría en nieve, depositándose en cantidades masivas sobre regiones específicas. Esto habría generado glaciaciones rápidas y acumulaciones enormes de hielo que luego descendieron en avalanchas de barro congelado, arrasando con todo a su paso. Para quienes estudian los patrones de hielo antiguo, esta propuesta es impactante, explicaría por qué hay capas de hielo que parecen formadas de manera súbita, por qué existen animales congelados en posiciones de sorpresa y por qué enormes regiones muestran señales de haber sido cubiertas de hielo en tiempos que la ciencia aún no puede explicar claramente. Un modelo que conecta demasiados puntos para ser ignorado. La teoría de las hidroplacas no solo intenta explicar el diluvio, también proporciona respuestas a la formación rápida de cañones profundos, la existencia de vastos campos de rocas erráticas, los depósitos masivos de carbón y petróleo, la distribución global de fósiles, las características de las dorsales oceánicas, e incluso la inclinación del eje terrestre. Lo notable es que cada pieza parece encajar con la siguiente, como si todas formaran parte de un mismo mecanismo catastrófico. Pero, aunque el modelo es fascinante, todavía surgen preguntas difíciles. ¿Qué evidencia directa podría confirmar la existencia de esa cámara subterránea de agua? ¿Cómo validar procesos tan rápidos en un mundo donde la geología tradicional insiste en tiempos lentos? ¿Qué tecnologías modernas podrían ayudarnos a comprobar o refutar los componentes clave de esta teoría? A medida que profundizamos en la teoría de las hidroplacas, es inevitable que surja una pregunta crucial. ¿Qué tanto de esto puede verificarse científicamente? La propuesta es audaz, fascinante y, para algunos, demasiado disruptiva para aceptarla sin reservas. Pero lo cierto es que un modelo que conecta tantos fenómenos geológicos y climáticos no puede ser desestimado únicamente por ser diferente a los paradigmas tradicionales. La ciencia avanza precisamente cuando se cuestiona lo que se cree estable y se examinan nuevas rutas, especialmente cuando las rutas antiguas dejan preguntas abiertas. Sin embargo, incluso los defensores de esta teoría reconocen que existen desafíos importantes que deben abordarse.
Algunos de estos desafíos no refutan la teoría, simplemente indican que aún faltan piezas para completar el rompecabezas. Y, en muchos casos, esas piezas parecen estar más cerca que nunca. Primero, evidencia directa de cámaras subterráneas antiguas. Quizá el punto más polémico de la teoría es la idea de un enorme océano subterráneo atrapado bajo la corteza terrestre antes del diluvio. Los críticos argumentan que no existe evidencia directa de un depósito acuático tan vasto. Y es cierto, ninguna exploración moderna ha identificado algo que coincida exactamente con lo descrito. Pero aquí surge un giro interesante. En las últimas décadas, científicos han identificado zonas profundas bajo la superficie que contienen agua atrapada en minerales, como la ringoodita. Algunos estudios estiman que estas capas podrían contener tantos o más litros de agua que los océanos actuales, distribuidos en forma de moléculas atrapadas en estructuras rocosas. Si bien esto no prueba la teoría de las hidroplacas, sí abre una puerta inquietante. La idea de grandes cantidades de agua bajo la superficie ya no es considerada imposible. Además, tecnologías como la tomografía sísmica permiten ver parcialmente el interior de la Tierra. Aunque estas imágenes aún son limitadas, ya han revelado anomalías inmensas, zonas con densidad inesperada, patrones térmicos confusos y regiones subterráneas que desafían los modelos actuales. ¿Podría alguna de estas anomalías ser un vestigio de un sistema acuífero colapsado hace miles de años? Segundo, el origen de las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas, esas enormes líneas de montañas submarinas que recorren los océanos como cicatrices gigantescas, son esenciales en la geología moderna. Se cree que son el resultado de magma que emerge cuando las placas se separan. Sin embargo, incluso esta explicación tiene límites. Algunas dorsales muestran patrones de apertura que parecen haber ocurrido demasiado rápido para los procesos estándar, y otras presentan una simetría casi perfecta a ambos lados, como si la separación hubiera sido súbita y uniforme. La teoría de las hidroplacas sugiere que estas dorsales son, en realidad, la huella congelada de la gran fractura inicial por donde salió el agua subterránea. De ser cierto, significaría que estas estructuras no fueron formadas lentamente, sino en un evento explosivo. ¿Cómo probarlo? Ese sigue siendo un desafío abierto. Tercero, la rápida formación de fósiles y sedimentos. La ciencia tradicional sostiene que los fósiles requieren condiciones excepcionales para formarse, pero que su formación ocurrió en periodos muy largos. Sin embargo, experimentos modernos han demostrado que el fósil puede formarse rápidamente bajo condiciones adecuadas de presión y sedimento. El desafío consiste en explicar cómo tales condiciones se dieron en tantos lugares a la vez. Aquí, los cementerios fósiles masivos, la presencia de conjuntos de muerte, las capas sedimentarias continuas y los poliestratos encajan sorprendentemente bien con la teoría de un evento catastrófico global. Aún así, aunque la evidencia es contundente, la pregunta persiste. ¿Cómo ocurrió exactamente y qué mecanismos físicos intervinieron? Para muchos geólogos, esta es una línea de investigación que apenas está comenzando. Cuarto, las edades de hielo y el enfriamiento abrupto. La teoría de las hidroplacas explica las glaciaciones rápidas como resultado de grandes cantidades de vapor lanzado a la atmósfera y enfriado casi instantáneamente. Pero, ¿podríamos encontrar marcas exactas de este proceso? Curiosamente, análisis recientes de núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida han revelado capas extremadamente delgadas que parecen formadas por deposición rápida. Además, estudios climáticos indican que en el pasado la Tierra sufrió cambios de temperatura abruptos, de varios grados, en lapsos sorprendentemente cortos. Aunque esto no valida la teoría por sí mismo, sí demuestra que la atmósfera terrestre es más vulnerable a cambios extremos de lo que pensábamos. ¿Qué tecnologías podrían ofrecernos respuestas? Hoy contamos con herramientas que hace apenas unas décadas eran impensables. Sensores sísmicos ultraprofundos capaces de mapear estructuras a cientos de kilómetros bajo tierra. Sistemas de radar de penetración terrestre, usados ya en regiones como Turquía y el Cáucaso para buscar estructuras antiguas enterradas. Análisis isotópicos avanzados, capaces de detectar patrones de agua antigua en rocas y sedimentos. Sondeo magnético oceánico, útil para estudiar dorsales y su historia térmica. Exploración satelital de gravedad,
que revela zonas de densidad anormal en la corteza. Cada uno de estos métodos está arrojando datos que en ocasiones desafían los modelos geológicos tradicionales. Y lo más fascinante es que, sin proponérselo, muchos de estos resultados parecen encajar con un escenario catastrófico global. Una búsqueda que apenas comienza. A pesar de los avances, quedan enormes preguntas sin resolver. ¿Podemos encontrar pruebas físicas de las fracturas iniciales mencionadas por la teoría? ¿Qué tan rápido pueden formarse realmente las montañas bajo condiciones extremas? ¿Qué proporción de los océanos actuales podría provenir de agua subterránea antigua? ¿Qué ocurrió exactamente durante los días o semanas en que todo cambió? Lo que antes parecía un simple relato religioso ahora se vislumbra como un campo de investigación multidisciplinario donde geólogos, físicos, arqueólogos y climatólogos convergen para responder una pregunta que podría redefinir la historia del planeta: ¿hubo realmente una catástrofe global que dio forma al mundo moderno? Durante siglos hemos contemplado el diluvio como un mito, una historia espiritual transmitida de generación en generación. Sin embargo, si consideramos seriamente la posibilidad de una catástrofe global real, un evento que transformó la geografía, el clima y la vida sobre la Tierra, entonces debemos enfrentar una consecuencia aún más profunda. Una catástrofe de este tipo no solo habría dejado cicatrices en la corteza terrestre, sino también en la memoria humana. Un suceso tan devastador habría sido imposible de olvidar. Sus sobrevivientes habrían transmitido la historia con urgencia, con reverencia y con temor. Y sus descendientes, dispersos por distintos territorios, la habrían adaptado, reinterpretado y vuelto tradición en formas diversas. Esto explicaría por qué relatos de inundaciones colosales aparecen en tantas culturas antiguas, no como cuentos aislados, sino como ecos convergentes de un mismo trauma ancestral. Memorias del agua, un relato universal. Tomemos como ejemplo las leyendas mesopotámicas. Mucho antes de que se escribiera el Génesis, los sumerios registraron en tablillas de arcilla la historia de Ziusudra, el sobreviviente de un diluvio enviado por los dioses para reiniciar la humanidad. Más tarde, los babilonios relataron la epopeya de Gilgamesh, en cuyos versos Utnapishtim narra, con detalles sorprendentemente similares al relato bíblico, su viaje en un arca para escapar de una inundación mundial. Pero no son los únicos. Los antiguos griegos contaron cómo Deucalión y Pirra sobrevivieron a un diluvio enviado por Zeus. Culturas precolombinas en Mesoamérica relatan cómo los dioses destruyeron un mundo anterior mediante el agua para comenzar uno nuevo. En la India, el héroe Manú fue advertido por un ser sobrenatural de un diluvio inminente y construyó una embarcación para salvar a los seres vivos. En China, la leyenda de Yu el Grande describe inundaciones interminables que devoraban los valles. En Australia, entre los aborígenes, existen historias de mares subiendo súbitamente y cubriéndolo todo. Estos relatos tienen variaciones, sí, pero el núcleo es inconfundible: el agua como destructor global y la supervivencia milagrosa de unos pocos. ¿Es esto coincidencia cultural? ¿O estamos ante la huella psicológica de un mismo evento registrado por pueblos que, siglos después, ni siquiera recordarían cómo ni cuándo ocurrió, pero sí que ocurrió? La antropología moderna ha observado un fenómeno fascinante: cuando una comunidad vive un trauma colectivo, ya sea una guerra, un desastre natural o una gran migración, ese evento se convierte en mito fundacional. Con el tiempo, los datos exactos se pierden, pero la estructura del relato permanece. Lo que el pueblo experimentó se convierte en símbolo, y el símbolo se convierte en tradición. Si un diluvio global ocurrió, entonces sus relatos no son mitos, son memorias transformadas. La espiritualidad detrás del desastre. Existe otra dimensión que no podemos ignorar: la espiritualidad. Los relatos del diluvio no solo narran destrucción, narran juicio, renacimiento, esperanza y pacto. En todas las culturas, el agua simboliza purificación, transformación, comienzo. Este simbolismo es tan universal que parece haber surgido de una experiencia compartida que marcó el espíritu humano. El relato bíblico, en particular, no solo presenta el diluvio como un hecho histórico, también lo establece como un código moral, un recordatorio de que la humanidad debe regirse por principios más elevados. La figura del arca aparece como refugio divino y como puente entre dos mundos, uno destruido y otro recién nacido.
Si estas historias provienen de un evento real, entonces la espiritualidad de muchas civilizaciones deriva directamente de la supervivencia misma. Las personas interpretaron el cataclismo como un acto cósmico, un mensaje, una advertencia. Y esos códigos espirituales, ocultos bajo las narrativas, moldearon leyes, costumbres, mitologías y sistemas religiosos durante milenios. Códigos bíblicos ocultos, memorias cifradas. Aquí es donde la idea de códigos ocultos cobra una fuerza inesperada. Si un cataclismo global marcó a la humanidad, es natural pensar que los relatos antiguos, incluyendo el Génesis, contienen claves, símbolos y patrones destinados a preservar enseñanzas e interpretaciones profundas. No simples relatos, sino estructuras diseñadas para transmitir información codificada a generaciones futuras. Algunos investigadores han sugerido que el Génesis utiliza patrones matemáticos, secuencias numéricas y paralelismos literarios que podrían funcionar como una forma de preservación del conocimiento. No como profecías místicas, sino como mecanismos de transmisión cultural. De ser así, el texto sobre el diluvio podría cumplir dos funciones simultáneas. Registrar un hecho histórico devastador. Transmitir un mensaje espiritual y moral para las generaciones venideras. Cuando un evento marca tan profundamente la existencia humana, su recuerdo se vuelve sagrado. Un impacto que moldeó civilizaciones enteras. La idea de un diluvio real no solo concierne a la historia natural, sino también a la historia humana. Un evento tan colosal explicaría la migración temprana de pueblos hacia regiones más elevadas. La rápida dispersión de culturas postdiluvianas. La aparición simultánea de tecnologías similares en distintos continentes. La existencia de calendarios antiguos que comienzan poco después de un posible cataclismo. Los mitos sobre primeros ancestros que repueblan la Tierra. Si realmente hubo una destrucción global, el mundo posterior al evento habría sido un terreno de reconstrucción, tanto física como cultural. Las civilizaciones habrían surgido en oleadas, asentándose donde el terreno lo permitiera y reconstruyendo sus vidas desde cero. Este escenario encaja sorprendentemente bien con la evidencia arqueológica de periodos de fundación simultánea en distintas regiones del mundo. No es prueba definitiva, pero sí una pista más en un patrón inquietante. El rompecabezas continúa expandiéndose. Lo más sorprendente es que este análisis cultural y espiritual se combina de forma armoniosa con la geología, la paleontología y las teorías físicas analizadas en páginas anteriores. Cada pieza de evidencia, ya sea un fósil, una roca errática o un mito ancestral, parece apuntar a una misma conclusión: algo extraordinario ocurrió, algo que cambió para siempre al planeta y a quienes lo habitaron. Aún así, queda por explorar una dimensión más. ¿Cómo este posible evento influyó directamente en la configuración del mundo moderno? ¿Qué aspectos de la política, la sociología, la religión y la narrativa histórica podrían tener sus raíces en ese cataclismo remoto? Si la humanidad realmente vivió un cataclismo global como el diluvio, entonces su impacto no se habría limitado solo a la memoria colectiva o a los relatos espirituales. Habría moldeado profundamente la manera en que las primeras sociedades se organizaron, gobernaron, trabajaron y entendieron su propio papel en el mundo. Nada impulsa tanto la creación de normas, estructuras y tradiciones como la necesidad de reconstruir después de una catástrofe. Tras un evento tan devastador, los sobrevivientes habrían tenido que replantear todos los cimientos de la existencia humana. Cómo vivir, cómo cultivar, cómo protegerse, cómo conservar la memoria de lo que pasó para que no fuera olvidado. Este proceso de reconstrucción generaría patrones culturales muy específicos, instituciones sólidas, relatos morales compartidos, leyes inflexibles y una necesidad profunda de orden. Y eso es exactamente lo que vemos surgir en los primeros registros de la civilización. 1. La urgencia de establecer leyes después del caos. Toda sociedad nace de un trauma fundador. Para muchas culturas antiguas, ese trauma estuvo ligado al agua, inundaciones, colapsos climáticos, cambios violentos del entorno. Pero si el diluvio fue real y global, su impacto fue incomparable. No es casualidad que los códigos legales más antiguos de la humanidad, como el código de Ur-Nammu o el de Hammurabi, ambos en Mesopotamia, estén estrechamente ligados a relatos de deidades que castigan o restauran el orden.
La idea central es siempre la misma. Las reglas existen para impedir que el caos regrese. Después de un mundo destruido por la corrupción, la violencia o la injusticia, como señala el Génesis, las generaciones posteriores habrían entendido la ley como una muralla espiritual que evita otro desastre semejante. Esto explicaría por qué las primeras leyes son tan estrictas. Los castigos son severos. El orden social se considera sagrado. La moralidad se vincula directamente con la sobrevivencia colectiva. Es una mentalidad que tiene sentido cuando tu origen es un evento que casi aniquila a la humanidad. 2. El surgimiento de líderes que actúan como guardianes. Tras una catástrofe global, la figura del líder adquiere una connotación distinta. No solo es quien gobierna o administra, es quien protege la continuidad de la vida. Así nacen reyes sacerdotes, chamanes gobernantes, patriarcas con autoridad absoluta, líderes que se consideran intermediarios entre los dioses y los hombres. Esto ocurre en culturas tan distintas como Sumeria, Egipto, India, China, Mesoamérica. Todas comparten la idea de un líder cuya función principal es mantener el orden cósmico que, según sus relatos, se rompió alguna vez por causa del diluvio o una inundación primordial. Es como si toda la humanidad hubiera heredado un mismo temor ancestral, que el caos vuelva si se quiebra la estructura moral o espiritual que sostiene el mundo. 3. La obsesión por los calendarios. ¿Memoria del tiempo anterior al diluvio? No es coincidencia que las primeras civilizaciones estuvieran obsesionadas con medir el tiempo. En Sumeria se elaboraron calendarios lunisolares muy precisos. En Egipto, observaban el Nilo y las estrellas con devoción religiosa. En Mesoamérica, los ciclos temporales eran literalmente el tejido de la realidad. ¿Por qué esta obsesión universal? Porque tras un diluvio, el clima y las estaciones habrían cambiado radicalmente. Lo que antes era predecible ya no lo sería. La supervivencia dependería de entender cuándo sembrar, cuándo migrar, cuándo esperar lluvias, cuándo prepararse para sequías. El tiempo se convierte en una herramienta de vida y muerte. Esta urgencia habría impulsado el desarrollo de astronomía primitiva, conteo de ciclos lunares, construcción de monumentos alineados con el sol, registro de desbordamientos de ríos. Sin un evento global que transformara el clima, sería difícil explicar por qué tantas culturas sin contacto entre sí desarrollaron calendarios avanzados casi de inmediato. 4. El nacimiento de ciudades, refugios frente al miedo ancestral. Otro fenómeno sorprendente es la aparición casi simultánea de ciudades en distintas regiones del mundo. Uruk, Eridu, Jericó, Cataloyuk, Abidos, todas surgen como focos de estabilidad, con murallas y sistemas organizados de vivienda. Las ciudades son construcciones humanas contra la incertidumbre. Representan protección, almacenamiento de alimentos, refugio, continuidad cultural. Si los sobrevivientes del diluvio se dispersaron y luego se reagruparon, es lógico que formaran asentamientos organizados en los lugares más estables que encontraron. Mesetas, zonas fértiles elevadas, cauces de ríos predecibles, áreas protegidas por montañas. Esto también coincide con la geografía de las primeras ciudades conocidas, muchas de las cuales se encuentran en regiones elevadas o sedimentarias postinundación. 5. La transmisión del conocimiento, códices, símbolos y tradiciones. Tras una catástrofe, preservar el conocimiento es tan importante como preservar la vida. Por eso, una de las primeras tareas de las sociedades antiguas fue registrar genealogías, relatos fundacionales, leyes, mapas estelares, himnos religiosos. La escritura nace, en gran parte, del deseo de no olvidar. Y aquí volvemos al Génesis. Sus largas genealogías, su orden narrativo, sus patrones numéricos y sus paralelismos literarios encajan perfectamente con la idea de un texto diseñado para conservar la memoria de un mundo destruido. La pregunta profunda es: ¿qué tanto de lo que hoy entendemos como historia humana es, en realidad, historia postdiluviana? 6. El eco del cataclismo en cada civilización importante. En casi todas las culturas del mundo encontramos relatos de destrucción por agua, advertencias divinas, héroes que sobreviven, reconstrucción desde cero, pactos con dioses, nacimiento de nuevas eras.
Todos estos elementos no parecen simples coincidencias, sino capítulos de un mismo origen visto desde múltiples ángulos. Si hubo un diluvio global, su huella estaría inscrita en la estructura política de cada civilización, sus leyes, sus costumbres espirituales, sus temores colectivos, su visión del tiempo y del cosmos. Nada habría sido igual después de él. Si realmente existió un diluvio global y la humanidad tuvo que comenzar de nuevo, entonces las primeras civilizaciones no serían simplemente experimentos independientes de organización humana, sino ramas paralelas de un mismo tronco, expresiones culturales de descendientes que compartían un recuerdo reciente, doloroso y formativo, de un mundo destruido y reconstruido desde las ruinas. Lo más fascinante es que, al estudiar las civilizaciones más antiguas, vemos patrones tan consistentes que desafían la casualidad. Desde Mesopotamia hasta Egipto, desde el Valle del Indo hasta China, e incluso hasta culturas distantes como las de América, emergen las mismas estructuras, relatos de inundación, jerarquías rígidas, cultos astronómicos, sistemas de escritura tempranos y una obsesión casi ritual por el orden. Es como si todas hubieran nacido con la misma advertencia grabada en su memoria colectiva: el caos siempre está al acecho. 1. Mesopotamia, el epicentro del renacer humano. Mesopotamia suele llamarse la cuna de la civilización, pero ¿y si en realidad fue la primera gran reconstrucción postdiluviana? Aquí surgen ciudades tan antiguas que desafían cualquier explicación simple: Eridu, Uruk, Kis. Todas muestran un desarrollo abrupto, como si quienes las edificaron ya hubiesen tenido conocimientos previos de agricultura, escritura y arquitectura, conocimientos que no evolucionaron lentamente, sino que fueron traídos consigo. Lo más sorprendente es que en esta región se encuentran el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, relatos de reyes antediluvianos, descripciones detalladas de un diluvio universal. Estas historias no son fragmentos de tradición aislada, describen el mismo tipo de evento catastrófico que narra Génesis, con paralelismos tan exactos que los investigadores llevan siglos debatiendo su origen común. Mesopotamia, con sus canales, sus murallas y su estructura religiosa, parece diseñada por sobrevivientes que temían la próxima tormenta, la próxima crecida, la próxima destrucción. La complejidad aparece demasiado pronto, como si la memoria de un mundo anterior guiara las manos de quienes reconstruyeron el suyo. 2. Egipto, el imperio que nació del agua. Egipto, contemporáneo y rival cultural de Mesopotamia, comparte elementos de manera sorprendente. También surge repentinamente, sin la lenta línea ascendente que esperaríamos de una civilización naciente. ¿Y qué está en el corazón de su cosmovisión? El agua. Los egipcios creían que el mundo nació de un océano primordial llamado Nan, de donde emergió el primer montículo, una pequeña isla de tierra firme tras una inundación cósmica. Es notable que este mito no sea metafórico, describe un mundo sumergido y una tierra que reaparece después de un cataclismo acuático. El Nilo mismo se convierte en un símbolo del orden que sostiene la vida. Su crecida anual era celebrada religiosamente, monitoreada con precisión y considerada un recordatorio de la delgada línea entre prosperidad y destrucción. Lo fascinante es que la sociedad egipcia desarrolló calendarios solares extremadamente precisos, sistemas de almacenamiento y distribución de agua, jerarquías rígidas centradas en un faraón sacerdote. Todo ello encaja perfectamente con una sociedad que aprendió, o heredó, la importancia del control del agua después de un cataclismo global. 3. El Valle del Indo, ciudades planificadas con visión de supervivencia. A miles de kilómetros al este, la civilización del Indo, Harappa, Mohenjo-Daro y otras, presenta características que distinguen a un pueblo obsesionado con la estabilidad después de una crisis. Calles rectilíneas perfectamente trazadas. Drenajes avanzados. Sistemas de almacenamiento de agua. Estructuras elevadas para evitar inundaciones. ¿Cómo una sociedad tan antigua podría haber desarrollado una ingeniería tan avanzada sin una larga historia previa que la respaldara?
lo más desconcertante es su uniformidad. Ciudades separadas por cientos de kilómetros comparten el mismo diseño urbano, como si todas siguieran un plano común, una memoria arquitectónica heredada. Incluso la presencia de baños rituales sugiere una cultura marcada por el simbolismo del agua, quizás en recuerdo de un cataclismo que definió su identidad. 4. China, el mito del gran diluvio y el emperador que domó las aguas. En China encontramos uno de los relatos más fascinantes, la leyenda del gran diluvio de Yu el Grande, fundador de la dinastía Xia. Según el mito, las aguas cubrieron la tierra durante años, destruyendo aldeas, cosechas y ciudades. Yu, un héroe semidivino, dedicó su vida a drenar las aguas y restablecer el orden. ¿Es solo un cuento? Investigaciones recientes han encontrado evidencia geológica que sugiere que un enorme evento de inundación ocurrió en el Valle del Río Amarillo hace unos 4000 años, coincidiendo con el surgimiento de la cultura Xia. Aquí también vemos una obsesión por la ingeniería hidráulica, estructuras jerárquicas rígidas, calendarios astronómicos precisos, genealogías que conectan a los gobernantes con eventos cósmicos. Otro eco del mismo origen. 5. El patrón global, un mismo trauma, múltiples civilizaciones. Cuando analizamos en conjunto estas culturas, Mesopotamia, Egipto, Indo, China, surge un patrón tan claro que desafía cualquier explicación meramente evolutiva. 1. Todas surgen de manera abrupta. No vemos un progreso lento, vemos sociedades que parecen levantarse sobre bases ya conocidas. 2. Todas veneran el agua como elemento creador o destructor, no como un recurso cualquiera, sino como símbolo central de su cosmovisión. 3. Todas desarrollan sistemas complejos muy temprano: escritura, arquitectura, irrigación, medición del tiempo. 4. Todas preservan relatos de una inundación catastrófica. Las variaciones culturales existen, pero la estructura narrativa es la misma. 5. Todas establecen jerarquías rígidas y códigos morales, una respuesta natural a un antecedente de colapso global. Es como si cada una fuera un espejo roto del mismo mundo anterior. 6. El impulso compartido por reconstruir el orden. La humanidad postdiluviana, dispersada y fragmentada, habría llevado consigo fragmentos de memoria, conocimientos y temores. Cada grupo heredó la responsabilidad de reconstruir la civilización, pero según el entorno donde se asentara esta reconstrucción tomó formas distintas. Aún así, debajo de esas diferencias está una raíz común: la necesidad de impedir que el caos vuelva. La arqueología moderna presenta estas civilizaciones como independientes, pero las similitudes profundas sugieren otra historia, la de un solo origen cultural que se diversificó después de un evento devastador, como ramas nacidas de un mismo tronco quemado por una tormenta ancestral. Si las primeras civilizaciones surgieron como islas de orden tras un cataclismo global, entonces la Tierra misma, sus rocas, sus montañas, sus capas sedimentarias, habría conservado cicatrices profundas del evento. Y aunque las culturas antiguas lo narraron en mitos, epopeyas y escrituras, la geología parece haber escrito su propia versión de la historia en un lenguaje mineral y silencioso. Algo extraordinario ocurre cuando comparamos formaciones geológicas de regiones tan distantes como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Comparten patrones de deposición, erosión y sedimentación que no encajan por completo con los modelos gradualistas clásicos. Es como si todas hubieran sido testigos de una misma inundación colosal que remodeló continentes enteros. 1. Sedimentos extensos que cruzan regiones enteras. Una de las principales evidencias que desconciertan a los geólogos modernos es la presencia de capas sedimentarias gigantescas que se extienden por miles de kilómetros y que, sorprendentemente, muestran características uniformes. Por ejemplo, en el Medio Oriente, capas gruesas de arenisca y lutita se extienden desde Turquía hasta el Golfo Pérsico. En Egipto, depósitos similares aparecen a lo largo del Valle del Nilo. En el Valle del Indo, estratos comparables rodean ciudades antiguas como Harappa y Mohenjo-Daro. En China, depósitos masivos de loess cubren regiones enteras con espesores que alcanzan los 300 metros.
La uniformidad composicional de estos depósitos sugiere que fueron transportados y depositados por un agente con alcance continental, y no por procesos lentos y locales. La pregunta es inevitable. ¿Qué fuerza podría haber movido tal volumen de sedimentos de manera tan rápida y expansiva? La respuesta más lógica apunta hacia una inundación masiva de escala global o hemisférica, capaz de arrasar continentes enteros y redistribuir materiales en cantidades colosales. 2 fósiles marinos en las cimas de las montañas. Este hallazgo es uno de los más perturbadores para las teorías tradicionales. Fósiles marinos se encuentran no solo en colinas, sino en las montañas Zagros en Irán, el Himalaya, los Alpes, las montañas de Turquía y regiones elevadas del norte de China. ¿Cómo llegaron restos de criaturas marinas, moluscos, trilobites, corales y peces, a alturas que superan los 4.000 y hasta 8.000 metros sobre el nivel del mar? Las teorías convencionales detallan largos procesos tectónicos que elevaron antiguos fondos marinos durante millones de años. Pero la presencia de fósiles extraordinariamente bien preservados, sin señales de erosión prolongada o exposición, sugiere enterramientos rápidos, como los que ocurrirían si el agua cubriera repentinamente grandes regiones, arrastrando organismos marinos tierra adentro. El Himalaya, por ejemplo, contiene capas repletas de fósiles marinos perfectamente conservados, como si hubieran sido depositados bajo una enorme presión de agua y sedimentos en un tiempo relativamente breve. ¿Podría esto indicar que un océano se movió de forma abrupta? O, más inquietante aún, que el nivel del agua subió hasta cubrir incluso las montañas más altas de entonces? 3 poliestratos, fósiles que cruzan múltiples capas. Otro enigma geológico que aparece en varias regiones postdiluvianas es la existencia de fósiles poliestratos, troncos o restos orgánicos que atraviesan múltiples capas sedimentarias como si éstas hubieran sido depositadas en cuestión de horas o días, no de milenios. Estos fósiles se encuentran en Turquía, Irán, India, China, norte de África. Un tronco vertical no puede permanecer intacto ni sin descomponerse durante miles de años mientras lentamente se acumulan sedimentos alrededor de él. La única explicación plausible es una deposición rápida y catastrófica, compatible con un diluvio o un proceso de inundación repentina a gran escala. 4 rocas erráticas, gigantes fuera de lugar. En regiones donde surgieron civilizaciones antiguas, se han encontrado también rocas erráticas, enormes bloques de piedra que no pertenecen al tipo de roca local. Estos bloques se encuentran en Anatolia, en el Cáucaso, en medianas elevaciones de Irán, cerca del delta del Indo, a lo largo de partes del río Amarillo. Estas rocas no podrían haber sido transportadas por el viento, ni por ríos pequeños, ni por glaciares en todas las regiones mencionadas. Su presencia indica corrientes de agua gigantes, capaces de mover toneladas de material en un solo episodio catastrófico. Si un torrente masivo y de rápida potencia arrasó estas zonas, es lógico que arrastrara bloques enteros durante kilómetros, depositándolos en lugares donde parecen totalmente fuera de contexto. 5. Anomalías de erosión, paisajes esculpidos rápidamente. En diversas regiones antiguas vemos paisajes que parecen haber sido moldeados por aguas furiosas, no por erosión lenta. Cañones estrechos y profundos con paredes lisas. Valles secos que parecen antiguos ríos gigantes. Formación de terrazas sedimentarias perfectamente intercaladas. Acantilados con patrones de erosión en espiral, típicos de corrientes intensas. El caso del monumento del río Amarillo es particularmente intrigante. Enormes estratos cortados como si una fuerza hídrica colosal hubiese desgarrado el terreno en un tiempo minúsculo a escala geológica. En el Medio Oriente, se encuentran superficies planas de gran extensión, como si una lámina de agua enorme hubiese cubierto la región y luego se hubiera retirado con violencia, dejando atrás terrenos alisados y capas delgadas sobre otras más gruesas. 6. Conjuntos de fósiles, cementerios de vida repentina. Otro punto crucial es que las regiones más antiguas del mundo no solo muestran vida fosilizada, sino muertes masivas y simultáneas, como si todas murieran por la misma causa. En capas sedimentarias, se encuentran especies marinas mezcladas con terrestres, peces fosilizados junto a reptiles, mamíferos pequeños junto a aves, todo comprimido como si un torrente los hubiera arrojado juntos.
Este tipo de mezcla no se corresponde con procesos normales de sedimentación ni con muertes por sequía o enfermedad. Es el tipo de patrón que aparece cuando una inundación súbita atrapa a todos los seres que encuentra en su camino. 7. El vínculo sorprendente entre geología y civilización. Cuando superponemos los mapas geológicos con los mapas de las primeras civilizaciones, algo extraordinario emerge. Las primeras sociedades humanas surgieron exactamente en regiones donde los indicios del diluvio son más fuertes. Mesopotamia, Egipto, el Indo, China, todas muestran depósitos masivos de lodo y arenas finas, capas sedimentarias que datan de un periodo relativamente reciente, huellas de erosión rápida, fósiles marinos tierra adentro, restos de inundaciones gigantes. ¿Es coincidencia? ¿O esas regiones fueron, de hecho, los primeros lugares donde la Tierra volvió a estabilizarse después del diluvio, permitiendo que los sobrevivientes se asentaran y reconstruyeran? Si un diluvio global realmente ocurrió, su rastro más revelador no estaría únicamente en las montañas elevadas, en los sedimentos uniformes o en las rocas erráticas dispersas. Estaría, sobre todo, en los fósiles, los silenciosos testigos de un mundo que pereció de forma súbita, violenta y masiva. La paleontología tradicional describe estos restos como producto de procesos lentos, de muertes aisladas y sedimentos que se acumulan durante millones de años. Pero cuando examinamos los cementerios fósiles con detenimiento, la evidencia apunta a algo radicalmente distinto. Lo que vemos no son restos de muerte tranquila, sino instantáneas geológicas de un caos devastador, donde criaturas de distintos hábitats, tamaños y ecosistemas aparecen mezcladas como si una sola fuerza indiscriminada hubiera arrasado con todo. Un panorama que resulta inquietantemente compatible con la idea de un cataclismo acuático global. 1. Cementerios fósiles masivos, muertes simultáneas, no procesos lentos. Uno de los mayores enigmas para la paleontología moderna son los gigantescos cementerios fósiles donde se encuentran miles, y a veces millones, de criaturas enterradas juntas. Ejemplos notables incluyen los extensos depósitos de fósiles en el Medio Oriente, las capas del Karoo en África, los cementerios de dinosaurios en Mongolia, los masivos lechos fósiles en Norteamérica, y depósitos similares en China y Siberia. En todos estos lugares, criaturas que normalmente no habrían coexistido aparecen mezcladas, dinosaurios terrestres junto a peces, restos de insectos junto a mamíferos pequeños, huesos desarticulados pero bien preservados. Como si hubieran sido revueltos por corrientes poderosas y luego enterrados rápidamente bajo toneladas de sedimentos. Si estos animales hubieran muerto lentamente a lo largo del tiempo, encontraríamos esqueletos aislados, señales de descomposición, erosión ósea, fragmentación por carroñeros, capas geológicas separadas. Pero no es eso lo que vemos. Encontramos entierros simultáneos, sin tiempo para la descomposición, preservados con un nivel de detalle extraordinario. Esto apunta a una causa abrupta, masiva y singular. 2. Fósiles excepcionalmente preservados, evidencia de entierro rápido. Muchos fósiles presentan una preservación tan detallada que desafía cualquier explicación de deposición lenta. Encontramos tejidos blandos, impresiones de piel, contornos de escamas, ojos fosilizados, plumas visibles, peces fosilizados en pleno proceso de digestión. Para que esto ocurra, el entierro debe ser prácticamente instantáneo. Si un organismo muere y queda expuesto, incluso por pocas horas, las bacterias, insectos y carroñeros destruyen rápidamente las partes más delicadas. Cuando encontramos fósiles como peces fosilizados en posición de asfixia, animales atrapados en posturas de agonía, criaturas enterradas junto a su cría, o dinosaurios preservados con sus nidos, lo que vemos no es muerte natural. Es catástrofe. 3. Mezclas de especies, criaturas de ambientes incompatibles enterradas juntas. Una de las señales más fuertes de un evento catastrófico global es la mezcla de especies que jamás habrían coincidido en vida. En diversos cementerios fósiles encontramos criaturas marinas junto a mamíferos terrestres, insectos tropicales mezclados con animales de climas fríos,
Aves junto a reptiles acuáticos. Plantas de humedales junto a vegetación de zonas áridas. ¿Cómo se explica esta mezcla caótica? Las teorías tradicionales hablan de ríos que cambian de curso o de catástrofes locales, pero el volumen, la extensión y la repetición de este patrón a nivel mundial sugiere algo mucho mayor. Corrientes de agua enormes moviéndose con fuerza continental, arrastrando vida de todos los ecosistemas y depositándola de manera desordenada. Es como si toda la biosfera hubiera sido removida de golpe. 4. Depósitos de carbón y petróleo, evidencia de un entierro orgánico masivo. Los grandes depósitos de carbón y petróleo requieren cantidades inmensas de material orgánico enterrado de forma rápida y compactada. Lo sorprendente es que estos depósitos están distribuidos globalmente. Contienen organismos comprimidos en capas macizas. Muestran indicios de haber sido sepultados bajo condiciones extremas. Y se formaron en un lapso geológico sorprendentemente corto. Para que existan estos depósitos se necesita vegetación en cantidades inconcebibles. Presión enorme. Calor. Entierro rápido. Ausencia total de oxígeno. Todo esto coincide con lo que ocurriría si bosques completos fueran arrancados y sepultados repentinamente bajo capas sedimentarias depositadas por un diluvio. Los depósitos de carbón que cubren regiones enteras de China, India, Estados Unidos y Rusia muestran un patrón similar, no son restos de pantanos lentos, sino de bosques arrasados y compactados súbitamente. 5. Conjuntos de muerte, escenas fósiles congeladas en el tiempo. Hay capas donde se encuentran animales en plena lucha o con conductas finalizadas abruptamente. Peces dentro de otros peces sin haber terminado de digerirlos. Dinosaurios con la cabeza levantada como si buscaran aire. Animales que parecen haber sido arrastrados en masa hacia un mismo punto. Insectos atrapados mientras copulaban. Aves fosilizadas con alas extendidas. Estas no son posturas normales de muerte, son escenas capturadas por un evento súbito y feroz. La imagen más famosa es la del estegosaurio jadeante, un fósil cuya postura sugiere asfixia. Pero este patrón se repite en miles de fósiles menos conocidos. Seres vivos que murieron todos al mismo tiempo, posiblemente en el mismo día, quizá en la misma hora. 6. Un cementerio global, la señal silenciosa del cataclismo. Cuando combinamos esta evidencia, la conclusión sorprendente es que la Tierra pareciera tener un enorme cementerio global, distribuido en capas masivas, lleno de criaturas que murieron juntas, revueltas, transportadas y enterradas con rapidez. Es un registro fósil que no se comporta como un libro con páginas escritas lentamente, sino como un archivo de emergencia, creado en medio del caos. Los fósiles no cuentan la historia de una muerte lenta y gradual. Cuentan la historia de un mundo que colapsó. A lo largo de continentes enteros vemos entierros simultáneos, preservación excepcional, mezclas imposibles de especies, deposición rápida y capas homogéneas distribuidas globalmente. Nada de esto se explica fácilmente por procesos normales, pero todo encaja con el tipo de destrucción descrita en Génesis. Si realmente existió un diluvio global, debió ser desencadenado por un mecanismo físico capaz de alterar la geología del planeta entero en un tiempo extraordinariamente corto. Para muchos investigadores de catastrofismo bíblico, ese mecanismo se encuentra en una hipótesis fascinante, la teoría de las hidroplacas. Esta idea propone que, antes del diluvio, la Tierra no era como la conocemos hoy. Bajo la corteza terrestre existía un vasto océano subterráneo, kilómetros de agua atrapada entre las capas más internas de la litosfera, presionando silenciosamente desde abajo. Era un mundo aparentemente estable, hasta que llegó el día en que esa tensión acumulada alcanzó su límite. La teoría intenta explicar, en un solo marco, fenómenos como continentes separados, cordilleras levantadas de golpe, fósiles marinos en montañas, capas sedimentarias globales, volcanismo masivo, una abrupta era de hielo, y los cementerios fósiles materialmente catastróficos que hemos visto. 1. Una Tierra preparada para estallar. Imagina el planeta como una esfera cubierta por placas relativamente delgadas, flotando sobre agua confinada.
El peso de la corteza mantenía a ese océano subterráneo bajo presión. Durante siglos, quizá milenios, la tensión aumentaba lentamente, hasta que la corteza comenzó a fracturarse. Génesis lo expresa de forma poética pero inquietante. Se rompieron las fuentes del gran abismo. Desde la perspectiva científica, sería el momento en que la corteza terrestre se rasgó de lado a lado, como una cremallera abriéndose sin control. 2. La fractura global, una grieta que dio la vuelta al planeta. La teoría plantea que la ruptura inició probablemente en un punto débil de la corteza, pero una vez abierta, la presión del agua subterránea la empujó a extenderse a miles de kilómetros por hora. La grieta rodeó el planeta formando lo que hoy reconocemos como la dorsal mesoatlántica y otros sistemas de cordilleras submarinas. A través de esta grieta, chorros de agua supercaliente, más poderosa que cualquier geyser registrado, salieron disparados hacia la atmósfera a cientos de metros por segundo. No eran simples manantiales. Eran columnas de vapor, agua y rocas pulverizadas elevándose kilómetros en el aire, como si decenas de miles de volcanes entraran en erupción simultáneamente. Las lluvias torrenciales que siguieron habrían sido el resultado directo de este vapor condensado. Agua subiendo desde la Tierra, enfriándose en la atmósfera superior y cayendo de vuelta en forma de lluvia sin descanso. 3. La corteza se fragmenta, el nacimiento de los continentes modernos. Mientras el agua escapaba, la corteza que antes reposaba sobre ella comenzó a romperse en gigantescos bloques, cada uno del tamaño de continentes enteros. Estas placas, liberadas del soporte de agua y empujadas por la energía cinética de la ruptura, comenzaron a desplazarse. Este movimiento catastrófico pudo causar tsunamis continentales, cadenas montañosas que se levantaron en cuestión de días, el hundimiento súbito de cuencas oceánicas, y el levantamiento abrupto de regiones hoy montañosas. No es difícil imaginar cómo, bajo estas condiciones, criaturas terrestres, marinas y aéreas fueran atrapadas y enterradas rápidamente, generando los enormes cementerios fósiles globales. 4. Chorros supersónicos, el origen de la erosión y los sedimentos globales. La expulsión violenta de agua no solo creó lluvia, sino que arrancó rocas, arena y barro desde la profundidad, arrojándolos a la atmósfera. Estos materiales se depositaron después sobre la superficie, cubriendo la Tierra con capas sedimentarias que hoy miden kilómetros de grosor. Las capas perfectamente horizontales que vemos en cañones, montañas y desiertos en todo el mundo son consistentes con una deposición en suspensión de agua turbulenta, no con millones de años de sedimentación gradual. 5. Formación de nuevos océanos. Mientras las placas se separaban, el agua que había salido del subsuelo comenzó a llenarlas nuevamente. Las grietas se ensancharon, y con el tiempo se transformaron en profundos valles oceánicos. El actual océano Atlántico, por ejemplo, encaja perfectamente en este modelo, un enorme abismo rodeado por montañas submarinas que marcan la fractura original. 6. El choque final de las placas, montañas hechas en cuestión de días. A medida que los bloques de corteza se movían, algunos chocaron entre sí. Este impacto levantó cordilleras enteras, los Alpes, los Andes, el Himalaya, y otras cadenas montañosas distribuidas globalmente. La evidencia sugiere procesos rápidos, estratos doblados sin fractura, fósiles marinos a miles de metros de altura y rocas sedimentarias elevadas súbitamente. La Tierra, en ese momento, era un lugar irreconocible. Donde antes había un mundo relativamente plano y estable, surgieron montañas inmensas de un día para otro. 7. El agua retrocede y comienza la era de hielo. Cuando el calor volcánico inicial disminuyó, el planeta quedó repentinamente saturado de vapor y partículas en suspensión. Estas partículas bloquearon la luz solar durante años, enfriando la atmósfera y provocando una rápida disminución de la temperatura global. Las enormes cantidades de agua aún evaporándose desde los océanos recién formados crearon tormentas nevadas de proporciones épicas. Así pudo iniciarse la era de hielo postdiluviana, una etapa breve pero intensa, durante la cual grandes mamuts quedaron congelados instantáneamente, glaciares avanzaron rápidamente, y se formaron valles glaciales como los que vemos hoy en Norteamérica y Europa. 8. Un planeta transformado para siempre. Cuando el proceso terminó, la Tierra ya no era la misma.
El paisaje original había desaparecido bajo un nuevo mapa de continentes, montañas, océanos y climas radicalmente distintos. Desde este punto, la humanidad debía comenzar de nuevo. Cuando el polvo de aquella catástrofe planetaria, si es que realmente ocurrió, finalmente se asentó, la Tierra quedó marcada con cicatrices tan profundas que, incluso miles de años después, todavía pueden verse desde el espacio. Pero, ¿cómo distinguir una narrativa mitológica de un evento geológico real? La respuesta está en las rocas, en los fósiles, en los océanos y, sorprendentemente, también en el recuerdo colectivo de las culturas humanas. Hoy, muchos investigadores sostienen que existen evidencias físicas reales, observables y medibles, que se ajustan de manera inquietantemente precisa al modelo de un diluvio global. Estas señales no son especulaciones. Se encuentran en museos, en mapas tectónicos, en estudios geológicos y en depósitos sedimentarios enormes que desafían las explicaciones típicas del gradualismo. A continuación, ¿cuáles son estas marcas que persiguen los restos de un crimen cósmico ocurrido en la prehistoria humana? 1. Las dorsales oceánicas, la grieta que nunca dejó de abrirse. Las dorsales oceánicas son cadenas montañosas gigantes que recorren los fondos marinos. La más prominente es la dorsal mesoatlántica, una fractura de más de 16.000 kilómetros que separa los continentes actuales. A primera vista, estas dorsales parecen simples formaciones volcánicas. Pero vistas dentro del marco de las hidroplacas, se transforman en la marca fósil de la ruptura inicial. Sus bordes son relativamente jóvenes comparados con las rocas continentales. Son sorprendentemente simétricas a ambos lados. Presentan evidencia de una rápida expansión inicial, seguida de un movimiento más lento. En un mundo postdiluviano, estas dorsales serían las cicatrices de aquella grieta masiva por donde el agua subterránea salió disparada hacia la atmósfera. La piedra angular, por así decirlo, del mayor cataclismo registrado por la humanidad. 2. Megasecuencias sedimentarias, capas que cubren continentes completos. Una megasecuencia es una serie de capas sedimentarias depositadas de manera uniforme sobre áreas que abarcan miles de kilómetros. Aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo se logra que capas tan grandes mantengan la misma composición a lo largo de continentes enteros? ¿Cómo se mantiene la horizontalidad casi perfecta? ¿Y por qué son tan gruesas? Un proceso lento y gradual tendría dificultades para explicarlo. En cambio, un diluvio global, con flujos de agua turbulenta transportando millones de toneladas de sedimentos, sí podría lograrlo. Estas megasecuencias incluyen capas de arenisca con granulometría uniforme, lutitas finas distribuidas por regiones inmensas, conglomerados con rocas redondeadas de distintos lugares, y líneas de erosión abrupta entre capa y capa. Es como si un gigantesco pincel acuoso hubiera pintado el planeta capa a capa, dejando evidencia de un flujo masivo, rápido y planetario. 3. Campos de lava colosales, volcanismo asociado a una catástrofe acuática. Si la corteza terrestre se fracturó violentamente, no solo escapó agua, también escapó magma. Los llamados basaltos de inundación, como los del Deccan en India o los de Columbia River en Estados Unidos, representan volúmenes de lava tan enormes que solo un proceso verdaderamente extraordinario podría explicarlos. Algunos de estos campos cubrieron millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo se enciende un volcán del tamaño de un país entero? El modelo de hidroplacas propone una respuesta: cuando la corteza se partió y se desplazó rápidamente, el manto expuesto por estas fracturas habría liberado gigantescas cantidades de magma a través de fisuras kilométricas. En otras palabras, los mares de lava que hoy observamos podrían ser el eco ardiente del caos tectónico que siguió al diluvio. 4. Fósiles marinos en las cimas de las montañas, un rompecabezas vertical. La presencia de fósiles marinos a miles de metros sobre el nivel del mar, como los ammonites del Himalaya o los corales fosilizados de los Alpes, es una pieza clave del misterio. ¿Cómo llegaron criaturas del fondo del océano a las alturas más imponentes de la Tierra? Las teorías convencionales sugieren que las montañas se levantaron durante millones de años y que la sedimentación marina ocurrió cuando esas regiones estaban sumergidas. Pero el registro fósil a menudo muestra organismos perfectamente preservados.
capas sin señales de erosión prolongada. Y estratos doblados sin fracturas, indicando que esas capas se levantaron rápidamente, no gradualmente. Esto coincide con la idea de que, durante el diluvio, las placas continentales chocaron con una violencia inimaginable, elevando montañas y arrastrando consigo los sedimentos marinos recién depositados. 5. Los conjuntos de muerte, cementerios de vida mezclada. Hemos visto que existen enormes cementerios fósiles donde criaturas de ecosistemas completamente distintos aparecen juntas, mamíferos, reptiles, aves, peces, plantas tropicales y polen ártico unidos en un solo lecho mortuorio. Estos depósitos sugieren una mezcla violenta de ecosistemas, entierro rápido, grandes cantidades de sedimento y fuerzas acuáticas inmensas. Nada en la naturaleza actual produce un fenómeno similar. Una inundación local no es suficiente. Pero una inundación global sí podría mezclar comunidades enteras en cuestión de minutos, transportándolas y sepultándolas bajo miles de toneladas de sedimento. 6. Artefactos antiguos y anomalías humanas. En ocasiones, los arqueólogos encuentran artefactos en estratos donde no deberían estar, herramientas, huellas humanas fosilizadas, objetos tallados en capas supuestamente demasiado antiguas para contener civilización. Mientras la explicación tradicional suele insistir en la intrusión o contaminación del estrato, muchos investigadores alternativos ven en estas anomalías la huella de una humanidad prediluviana avanzada, desplazada y sepultada por la catástrofe. Si hubo un mundo anterior al diluvio, sus restos estarían dispersos, rotos y mezclados entre enormes capas sedimentarias, justo como lo observamos. Esta evidencia física, dorsales, megasecuencias, volcanismo masivo, fósiles en montañas y cementerios caóticos, conforma un rompecabezas que, al ensamblarse, parece señalar una conclusión inquietante. La Tierra muestra señales de haber sido alterada por un evento catastrófico, repentino y global. Si la Tierra realmente vivió un cataclismo global, su impacto no se habría limitado solamente a la geología, ¿la humanidad entera habría sido marcada por él? Las generaciones posteriores, aisladas, dispersas y reconstruyendo su mundo desde cero, habrían llevado consigo historias, símbolos y patrones que se convirtieron en la base de las primeras civilizaciones. Sorprende descubrir cuántas culturas, separadas por océanos, continentes y milenios, guardan relatos asombrosamente parecidos. Un diluvio, un sobreviviente justo, una advertencia divina, un renacimiento posterior. Pero más sorprendente aún es que ciertos textos, especialmente la Biblia, parecen contener patrones numéricos, secuencias históricas y estructuras literarias que, para algunos investigadores, apuntan a un conocimiento intencional, deliberado y profundamente simbólico. En esta página exploraremos estas conexiones, la memoria cultural del diluvio, los paralelos históricos posteriores y los llamados códigos ocultos bíblicos que, según algunos, revelan ciclos y advertencias que resuenan incluso en la historia moderna. 1. Las civilizaciones antiguas recuerdan el agua, el eco universal del desastre. Cuando los antropólogos comenzaron a comparar los mitos de distintos pueblos, se encontraron con un patrón imposible de ignorar. Más de 300 culturas alrededor del mundo conservan un relato de un gran diluvio que destruyó a la humanidad. Entre los más conocidos, los sumerios y su historia de Siusudra, los babilonios con Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, los griegos con Deucalión y Pirra, los pueblos nativos de Norteamérica, desde los Hopi hasta los Ojibwa, las tradiciones de China, India, el sudeste asiático y Oceanía, los relatos de los mayas, aztecas e incas. Pero no es solo la historia del agua lo que destaca, es la estructura del relato. En todas partes encontramos un juicio divino o moral, un hombre o familia preservada, animales rescatados o regenerados, un arca, barco, caja o montaña de protección, una renovación del mundo, coincidencia cultural, o el recuerdo distorsionado de un hecho real compartido. Las culturas, incluso aisladas por miles de kilómetros, describen la misma tormenta ancestral, y en el corazón de esa memoria, muchas preservan símbolos que reaparecen milenios después en textos sagrados. 2. Un patrón que resurge, ciclos de destrucción y restauración.
Luego del diluvio, muchas culturas comenzaron a desarrollar modelos de tiempo basados en ciclos: destrucción-reinicio, juicio-renovación, caída-restauración. Los antiguos egipcios hablaban del Sep-Tepi, el tiempo primordial. Los hindúes describen edades del mundo que terminan en agua o fuego. Los griegos concibieron eras de oro, plata, bronce y hierro, cada una declinando moralmente. Israel desarrolló ciclos proféticos basados en desobediencia, juicio y redención. Estos patrones parecen estar impresos en la psique humana, como si la memoria de aquel cataclismo hubiera dejado una huella profunda, un recordatorio de que toda civilización puede caer súbitamente. Pero hay más. La Biblia, en particular, contiene estructuras que algunos investigadores denominan códigos ocultos, patrones literarios, numéricos y proféticos que parecen anticipar grandes cambios históricos. 3. El concepto de códigos bíblicos ocultos. Entre lo poético, lo matemático y lo profético. Antes de entrar en materia, es importante aclarar algo. La idea de códigos bíblicos no se refiere simplemente a mensajes secretos escondidos letra por letra, lo cual ha sido exagerado e interpretado erróneamente en muchos casos, sino a patrones de estructura, repeticiones, numerología simbólica y paralelos históricos que han sido estudiados por lingüistas, rabinos, historiadores y matemáticos durante siglos. No se trata de magia, se trata de la forma en que los textos antiguos fueron construidos. Algunos ejemplos. A. Estructuras quiasmáticas. La Biblia hebrea utiliza simetrías literarias sorprendentes. A, B, C, B. A. Estas estructuras aparecen en Génesis, Salmos y Profetas, y parecen diseñadas para resaltar momentos cruciales, como el diluvio. B. Repeticiones numéricas. El número 40, pruebas, 7, completitud, 12, gobierno, 70, naciones, y 120, límites de juicio, se repiten de manera significativa en narrativas clave. Muchos de estos números reaparecen en momentos históricos críticos. Por ejemplo, ciclos de 70 años en exilios y restauraciones, o periodos de 40 años en transiciones de liderazgo. C. Patrones proféticos. Algunos pasajes parecen anticipar eventos futuros mediante simbolismos narrativos repetidos. Inundación, juicio global. Arco iris, pacto de restauración. Torres y ciudades, centralización humana y caída. Dispersión, reconfiguración de naciones. Lo fascinante es que estas secuencias han sido comparadas con ciclos históricos reales, guerras mundiales, colapsos imperiales, renacimientos culturales, crisis globales, y muchos investigadores notan paralelos llamativos. 4. Meros símbolos o advertencias codificadas. Para algunos, estas estructuras no son más que recursos literarios. Para otros, son evidencia de que los textos bíblicos fueron diseñados para comunicar mensajes multilayer, una narrativa para el pueblo antiguo, un mensaje moral para las generaciones posteriores y un patrón histórico para quienes ven el ciclo repetirse. Dentro del contexto del diluvio, estos patrones adquieren un significado particular: la corrupción moral creciente, un periodo de advertencia, un colapso repentino, un remanente preservado, un reinicio de la humanidad. Si estos elementos no solo describen el pasado, sino que reflejan ciclos que se repiten en la historia mundial, entonces la historia de Noé podría ser tanto memoria del pasado como advertencia del futuro. 5. Una humanidad que recuerda, incluso sin saber que recuerda. Los mitos diluvianos, los ciclos de destrucción, las estructuras simbólicas, los números repetidos, los paralelos históricos. Todo esto podría ser, como dicen algunos investigadores, las huellas digitales de un evento que la humanidad trató desesperadamente de comprender y preservar, el día en que el mundo cambió para siempre. La gran pregunta que tenemos aún es, ¿qué más podría estar codificado en los textos antiguos? ¿Y por qué ciertos patrones parecen resonar peligrosamente con nuestro clima geopolítico moderno? A lo largo de la historia, la humanidad ha observado cómo las civilizaciones emergen con fuerza, alcanzan un esplendor impresionante y finalmente colapsan. Imperios que parecían eternos se desmoronan en cuestión de décadas. Migraciones masivas cambian el rumbo de continentes completos. Crisis globales reconfiguran naciones enteras.
Pero ¿y si estos acontecimientos no fueran completamente aleatorios? ¿Y si obedecieran, al menos en parte, a patrones universales que ya estaban insinuados en los textos más antiguos de la humanidad? Las civilizaciones posteriores al diluvio no solo heredaron tierras transformadas y climas alterados, heredaron también una memoria profunda, casi instintiva, de ciclos que parecían inevitablemente repetirse. Corrupción, juicio, reconstrucción. Y a medida que las culturas se multiplicaron, estos patrones comenzaron a reproducirse en la historia real. Hoy, investigadores de distintas disciplinas, historiadores, teólogos, antropólogos y analistas de patrones, están descubriendo paralelos sorprendentes entre los ciclos narrativos de la Biblia, las estructuras simbólicas antiguas y la cronología de los grandes eventos mundiales. Como si la historia, de alguna manera, estuviera siguiendo un guión ancestral. 1. El primer gran reinicio, la dispersión de las naciones. Después del diluvio, la humanidad se multiplicó rápidamente. Pero el recuerdo del cataclismo aún era fresco. Los sobrevivientes y sus descendientes desarrollaron sociedades organizadas que buscaban evitar el caos del pasado. Según Génesis, hubo un momento clave, la humanidad intentó unificarse, construir una ciudad y una torre para hacer un nombre y evitar ser dispersados. Ya fuera literal, simbólico o ambas cosas, este relato captura algo que las ciencias sociales hoy reconocen: las civilizaciones tienden a centralizarse, y esa centralización suele preceder a una crisis. El acto de dispersión, lingüística, cultural y territorial, marca lo que muchos consideran el primer gran reinicio después del diluvio. Y lo más notable, muchos arqueólogos ubican el repentino surgimiento de lenguas y culturas independientes justo en el mismo periodo. De esta dispersión nacieron Mesopotamia, Egipto, Persia, Grecia, China, civilizaciones precolombinas, tribus africanas y euroasiáticas. Cada una con su propio rumbo, pero todas compartiendo ecos del trauma ancestral del agua. 2. Los imperios siguen el mismo patrón: ascenso, exceso, juicio y caída. Cuando se analizan los grandes imperios, aparece un ciclo casi perfecto que los expertos llaman la curva de Petrie, otros la curva de Turchin, y algunos teólogos simplemente el ciclo bíblico. Roma, Babilonia, Asiria, Egipto, Persia, China imperial, el califato, los imperios europeos, la Unión Soviética, todos siguen el mismo extraño patrón. 1. Ascenso, unidad, visión, liderazgo fuerte. 2. Apogeo, prosperidad, arte, ciencia, expansión. 3. Exceso, decadencia moral, corrupción, desigualdad. 4. Juicio, invasiones, guerras, hambrunas, fragmentación. 5. Colapso, pérdida del orden, caída del sistema. 6. Renacimiento, nuevas sociedades construidas sobre las ruinas. Lo más inquietante es que este es exactamente el ciclo que aparece en la Biblia una y otra vez. En la historia del diluvio. En la historia de Babel. En las narrativas de Israel. En los profetas. En las visiones apocalípticas. Como si se tratara de un patrón universal que nadie puede evitar. 3. Migraciones globales, huellas humanas del caos postdiluviano. Tras el diluvio, las condiciones climáticas habrían sido inestables por siglos, glaciares avanzando, mares subiendo y bajando abruptamente, desiertos expandiéndose, selvas emergiendo de la noche a la mañana. Estas transformaciones obligaron a la humanidad a moverse, adaptarse y reinventarse constantemente. Curiosamente, la genética moderna muestra que las poblaciones humanas se dispersaron desde un reducido grupo inicial en rutas que coinciden con zonas costeras afectadas por el derretimiento de glaciares, valles fértiles creados por sedimentos postdiluvianos y regiones protegidas de cataclismos posteriores. En otras palabras, la historia humana real sigue la misma línea que las narraciones antiguas: un pequeño grupo reconstituye el mundo. 4. Grandes descubrimientos que reconfiguran la historia, patrones anticipados. Algunos investigadores han observado que ciertos avances transformadores ocurren en secuencias con paralelos bíblicos. La imprenta expansión del conocimiento, como la dispersión de lenguas.
La ciencia moderna reorganización del pensamiento, como después del diluvio. La revolución industrial prosperidad seguida de desigualdad, eco de ciclos antiguos. Las guerras mundiales colapsos globales comparables a juicios de las naciones. La era digital unificación global, como un nuevo Babel. Estos fenómenos no prueban nada por sí mismos, pero para quienes estudian patrones, la repetición resulta imposible de ignorar. 5. Los ciclos modernos, ¿nos acercamos a otro punto de inflexión? Hoy vivimos en un mundo interconectado como nunca antes. La humanidad, por primera vez desde Babel, habla un solo lenguaje universal, el digital. Las fronteras culturales se desdibujan. Las economías se unen. Los valores se mezclan. La información se mueve más rápido que el pensamiento. Y sin embargo, los expertos observan señales preocupantes. Tensiones globales. Sistemas económicos frágiles. Conflictos ideológicos crecientes. Inestabilidad climática. Y una dependencia tecnológica nunca antes vista. Muchos historiadores sugieren que civilizaciones complejas rara vez sobreviven a esta fase. El patrón vuelve a repetirse, centralización, tensión, ruptura, renacimiento. ¿Coincidencia? ¿Una ley natural? ¿O un patrón anunciado hace milenios en textos que apenas estamos aprendiendo a leer en toda su profundidad? 6. ¿Existe realmente un código maestro? La idea no consiste en mensajes secretos escondidos con fórmulas matemáticas complicadas, sino en algo más profundo, patrones estructurales que conectan el pasado, el presente y el futuro. El diluvio fue el primer gran reinicio global. Los imperios repiten su curva una y otra vez. Las migraciones siguen rutas marcadas por antiguos cataclismos. Las revoluciones tecnológicas reconfiguran el orden mundial como lo hicieron los desastres del pasado. Las crisis modernas parecen preludios de ciclos ya vividos. Para algunos, estos paralelos son simples coincidencias. Para otros, son fragmentos de un diseño mayor. Si existe un código maestro detrás de la historia humana, no estaría escrito en números ocultos, sino en la repetición de estructuras que se originan en los relatos más antiguos de la humanidad. Y la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde apunta ahora ese patrón? A medida que nos acercamos al final de este viaje, surge una pregunta inevitable que ha inquietado a generaciones enteras. Si la historia sigue patrones que se repiten, ¿podríamos estar acercándonos a un nuevo punto de inflexión global? Hoy el mundo enfrenta una combinación de factores que, según algunos historiadores y analistas de sistemas complejos, solo ha aparecido en momentos previos a grandes transformaciones. No hablamos únicamente de guerras o crisis económicas. Hablamos de un conjunto de tensiones simultáneas que recuerdan, de manera inquietante, los preludios de ciclos de colapso descritos, tanto por la Biblia como por los registros arqueológicos y los estudios históricos. La Biblia describe un patrón en el que la humanidad se aleja de su propósito, se corrompe, pierde el equilibrio y, eventualmente, enfrenta un reinicio. Pero este juicio no siempre llega como un castigo divino sobrenatural. A veces ocurre de la manera más humana posible. Decisiones equivocadas, sistemas insostenibles, arrogancia colectiva, pérdida de rumbo. Y cuando observamos el estado del mundo actual, los paralelos son difíciles de ignorar. Una centralización extrema. Un nuevo Babel digital. Nunca antes la humanidad había estado tan unificada, no en idioma físico, sino en un lenguaje invisible pero universal, la tecnología. Una misma red global conecta miles de millones de personas. Un mismo sistema económico influye en casi todos los países. Un mismo conjunto de plataformas concentra información, comunicación y comercio. Un mismo tipo de pensamiento, rápido, superficial, masivo, moldea culturas enteras. Como en la antigua Babel, buscamos hacer un nombre, crear algo tan monumental que nos eleve por encima de nuestras limitaciones. La inteligencia artificial, la biotecnología, la exploración espacial, la ingeniería climática. ¿Podría este nivel de centralización conducir a un desequilibrio? Muchos investigadores advierten que los sistemas hiperconectados no son más fuertes, sino más frágiles. Cuando una pieza clave falla, todas las demás caen con ella. Este es, curiosamente,
el mismo principio que vemos antes de muchos colapsos bíblicos. Una estructura demasiado grande para sostenerse. 2. Tensiones globales. Señales de un ciclo que se repite. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de dolores de parto antes de grandes transformaciones. En nuestro tiempo, expertos en geopolítica usan un término muy parecido: puntos de quiebre civilizacional. Entre ellos, crisis de recursos en aumento, fragmentación ideológica, tensiones entre potencias, polarización social, sistemas financieros al límite, migraciones masivas, eventos climáticos extremos. No es necesario interpretarlo como castigo divino, basta con verlo como parte de un ciclo que se ha repetido muchas veces. Cuando una civilización alcanza su punto máximo, inevitablemente comienza a fracturarse. La Biblia lo muestra en imperios como Egipto, Asiria y Babilonia. La historia lo confirma en Roma, China imperial, el Imperio Otomano y otros. La pregunta no es si el ciclo se repite, la pregunta es cuándo. 3. El mensaje detrás del patrón, advertencia o guía. Si realmente existe un código en la historia humana, no es un código oculto para descifrar números escondidos entre letras. Es un conjunto de principios que aparecen desde Génesis y se repiten en toda la narrativa bíblica. La soberbia destruye. La corrupción moral divide y debilita. El abuso de poder atrae colapso. La desconexión espiritual produce caos. La humanidad siempre recibe tiempo para corregir su rumbo. Después del juicio, viene la restauración. El diluvio no fue el final, sino un nuevo comienzo. Babel no terminó en destrucción, sino en dispersión creativa. Cada caída en la historia bíblica prepara el terreno para un renacimiento. Quizá este sea el verdadero mensaje detrás del patrón. La humanidad siempre tiene una oportunidad de volver a empezar, pero no sin antes enfrentar las consecuencias de su camino. 4. ¿Qué podría significar un nuevo reinicio? Escenarios posibles. No estamos hablando de inundaciones globales literales ni de cataclismos apocalípticos cinematográficos. En el mundo moderno, un reinicio podría tomar formas muy diferentes. A colapso de sistemas tecnológicos centrales, una falla masiva en redes globales que obligue a sociedades enteras a replantear su forma de vivir. A reconfiguración geopolítica, nuevos bloques de poder emergiendo mientras antiguos sistemas se fragmentan. A crisis climáticas acumuladas, no un solo evento, sino una serie de impactos que transformen la forma en que la humanidad vive, produce alimentos, migra y se organiza. A cambios sociales profundos, un agotamiento del modelo actual que lleve a movimientos globales, nuevas formas de liderazgo y rediseños de estructuras políticas. O avances tecnológicos disruptivos que obliguen a redefinir lo que significa ser humano, trabajar, gobernar o incluso creer. Estos escenarios no son predicciones, son posibilidades observadas por analistas modernos. Y lo inquietante es que muchos de ellos ya han comenzado a desarrollarse. 5. Estamos ante una crisis, o ante un nacimiento. Si tomamos en serio los patrones bíblicos y históricos, una cosa queda clara: los momentos de mayor tensión no anuncian únicamente destrucción, sino transformación. El diluvio abrió paso a una nueva humanidad. Babel dio origen a la diversidad de naciones. Los exilios bíblicos produjeron renovaciones espirituales profundas. Los colapsos de grandes imperios dieron paso a eras de conocimiento, arte y nuevas estructuras sociales. Entonces, quizá la pregunta correcta no sea, ¿viene un juicio? Sino, ¿estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo? La historia que hemos recorrido, desde las profundidades del Génesis hasta los enigmas de la ciencia moderna, nos invita a contemplar una verdad que trasciende el tiempo: la humanidad está construida sobre ciclos, códigos, advertencias y oportunidades. No son únicamente relatos antiguos. No son solo leyendas transmitidas por culturas distantes. No son solo fósiles, rocas, anomalías geológicas o crónicas de antiguas civilizaciones. Son fragmentos de un rompecabezas mucho mayor, la historia de quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde podríamos dirigirnos. Desde el primer capítulo de la Biblia, se nos presenta un mensaje tan antiguo como la existencia misma: el orden puede surgir del caos. La vida puede renacer después de la destrucción. La humanidad siempre se encuentra en el umbral entre el colapso y el rescate. Y es aquí,
al final de nuestro viaje, cuando surge una última e inevitable pregunta. ¿Qué revelan los patrones del principio sobre el destino de la humanidad? 1. El eco del diluvio, más que una catástrofe, un reinicio. Lo que comenzó como la historia de Noé y un mundo sumergido en aguas desbordadas no es simplemente un episodio de la antigüedad. El diluvio es el símbolo máximo de reinicio, renovación y redireccionamiento. Después de la tormenta, surgió una nueva humanidad. Con nuevos desafíos. Con nuevas oportunidades. Con una nueva responsabilidad. Y quizá, en este siglo, nos encontramos nuevamente frente a un umbral parecido, no por inundaciones literales, sino por fuerzas que podrían transformar radicalmente el rumbo de la civilización. Fuerzas provocadas por nuestras decisiones, nuestras tecnologías, nuestras estructuras sociales y nuestras prioridades. El diluvio nos recuerda que incluso cuando el mundo cambia para siempre, la historia no termina. Comienza una nueva. 2. ¿Un patrón inscrito en la historia? El código que atraviesa toda civilización. Si analizamos las catástrofes y renacimientos que han marcado a la humanidad, vemos algo sorprendente, siguen un mismo patrón. Primero, un periodo de ascenso, innovación, expansión. Después, exceso, corrupción, orgullo, desequilibrio. Luego, señales ignoradas, tensiones acumuladas. Finalmente, un colapso, una transformación y un nuevo comienzo. Este ciclo aparece en Génesis, en Babilonia, en Egipto, en Roma, en imperios antiguos y modernos. El código no es un mensaje secreto enterrado entre letras. Es un principio estructural del mundo humano. Cuando nos alejamos del propósito, la creación misma busca restablecer el equilibrio. La historia no castiga. La historia corrige. 3. El presente bajo una luz nueva, advertencia o invitación. Al observar nuestro mundo actual, tecnología acelerada, tensiones geopolíticas, crisis climáticas, conflictos ideológicos y centralización sin precedentes, parece claro que estamos viviendo otro momento decisivo. Pero este momento no debe verse como el fin de algo. Debe verse como una encrucijada. Los patrones bíblicos no existen para aterrorizar, existen para orientar. Para recordarnos que cada vez que la humanidad se ha acercado al borde del colapso, también ha tenido la oportunidad de reinventarse y evolucionar. Quizá la pregunta ya no sea, ¿cuándo caerá la tormenta?, sino, ¿qué clase de mundo queremos construir después de ella? 4. El propósito detrás del caos, la posibilidad de un nuevo comienzo. La Biblia muestra una verdad profunda: después del caos, viene la oportunidad. Después de la oscuridad, la luz. Después del diluvio, el arco iris. ¿Y si este momento en nuestra historia fuera justamente eso? Un punto de inflexión que nos obliga a repensarlo todo: cómo vivimos, cómo cuidamos nuestros recursos, cómo nos relacionamos como humanidad, cómo usamos la tecnología, cómo tratamos la verdad, la justicia. La búsqueda de sentido. Quizá estemos ante un futuro que no debe ser temido, sino moldeado. Un futuro en el que los errores del pasado dejan de repetirse porque por fin hemos aprendido del patrón. 5. El llamado final: mirar el principio para entender el destino. Al regresar al Génesis, no buscamos respuestas literales a cada misterio moderno, sino un marco. Una brújula. Un espejo. Las historias antiguas no solo nos hablan del mundo que fue, nos hablan del mundo que podemos construir. El diluvio nos recuerda que la humanidad siempre está a un paso de la destrucción, pero también a un paso de la renovación. Babel nos recuerda que el conocimiento sin humildad puede convertirse en arma. Las genealogías, pactos y advertencias nos recuerdan que todo está conectado. Y ahora, más que nunca, necesitamos recordar ese principio. Porque, tal vez, los códigos bíblicos no predicen el futuro. Tal vez nos ayudan a elegirlo. Una cosa queda clara: la Biblia no es solo un libro del pasado, es un mapa del presente y una guía para el futuro. Los patrones, los ecos, las advertencias y las promesas siguen vivos, esperando a ser comprendidos, interpretados y aplicados. La historia todavía se está escribiendo. Nosotros somos los que sostenemos la pluma. Y quizá,
si escuchamos las lecciones del principio, podamos construir un futuro que no repita los errores del pasado, sino que abra la puerta a una nueva humanidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Si este episodio despertó tu curiosidad, te invitamos a seguir investigando con nosotros. Te conminamos a suscribirte si aún no lo has hecho, a regalarnos un me gusta o simplemente dejarnos tus comentarios sobre las dudas o complementos que tengas sobre la evidencia científica que continúa revelando y resonando las piezas claves de nuestro pasado. Esto fue Códigos del Génesis, la ciencia tras el relato. Aunque quedan muchas preguntas, las piezas del rompecabezas de nuestro pasado comienzan a encajar. Comprender estos eventos es una oportunidad para redescubrir quiénes somos, de dónde venimos y cómo las catástrofes globales moldearon nuestro mundo. Si este misterio despertó tu curiosidad, suscríbete para seguir investigando con nosotros. Esto es Códigos del Génesis, la ciencia tras el relato. Nos vemos en la próxima investigación.